Hola amigas y amigos, bienvenidos a la lección número 10 de amulsugun.cl, el primer y más espectacular curso de Mapudungun en internet. Nos pueden encontrar en youtube.com/amulsugun, en amulsugun.cl, donde se pueden suscribir y, lo más importante de todo, suscribirse al boletín de correo para recibir las últimas novedades, los nuevos videos, entre otras espectaculares funciones. Bien, Peña Juan, ¿cómo está usted? Mari Peña Maximiliano. Mari Peña Juan. Muy bien, pues aquí muy contento por entregar este diálogo básico, que es un avance también dentro de todo lo que venimos desarrollando, porque es la parte esencial de saludarse. Exacto, es la parte entretenida del estudio, ¿no es cierto? Claro. Y queremos comenzar con un estudio básico, un estudio de un diálogo básico que Peña y Juan nos preparó, y la idea es irles explicando poco a poco, ¿no es cierto?, cómo funciona algunas estructuras, algunas expresiones del Mapudungun. Espero que les guste mucho. Pueden dejar sus comentarios más abajo. Bien, vamos desarrollando esto, Peñi, y después al final vamos a irlo hablando como si fuéramos si fuera absolutamente natural, fluido. Bien. Pero primero quiero que usted le explique a las personas qué está diciendo aquí el diálogo. Bien. En primer lugar, ¿qué dice Peña? Ya, el primero es el Mari. Claro. Ya, si se fijaron muchos los diálogos que hemos venido desarrollando, el Mari es el saludo básico que hay dentro de todos nosotros, y que es válido, siempre hemos dicho que es válido el Mari. Mari. ¿Y qué significa? Hola, o buenos días, o buenas tardes. Buenos días o buenas tardes. Claro, buenos días o buenas tardes. ¿Por qué? ¿Y por qué no buenas noches? Porque hay uno especial para la noche. Exactamente. Que el Pun Mai, si se puede dar, ¿ya? Y la palabra Peñi. Peñi, que significa hermanos. ¿Ya? Normalmente entre todos los mapuches en general se dicen hermanos. Puede ser normalmente no familia. Ajá. Entonces, en general, el pueblo mapuche se dice hermano. Y nosotros, en este caso, como estamos teniendo un diálogo con Peñi Maximiliano acá, es Peñi. Si fuera con una mujer, por ejemplo, sería Lamien. Lamien. ¿Ya? Pueden encontrar en nuestro video de esas explicaciones. Correcto. Y luego dice entonces, hola hermano. Claro, ¿cierto? Nuevamente. Hola hermano, claro. Y aquí viene una pregunta que tiene que ver con saber el nombre de la persona. ¿Ya? Y tiene un caso especial. También pueden observar la pregunta. Inei Piñeimi significa ¿cuál es tu nombre? Inei Piñeimi. Claro. Si nosotros lo tradujéramos al español, podríamos decir ¿cuál es tu nombre? Con eso. O ¿cómo te llamas? O ¿cómo te llamas? ¿Cierto? Claro. ¿Cómo te llamas? Inei Piñeimi. Inei Piñeimi, claro. Ya, ahora estuvimos llamando a unas personas en el sur de Chile, ¿cierto? Y le preguntamos qué significa literalmente esto. Claro. ¿Cuál es el significado si nosotros lo tradujéramos literalmente? A ver, si Inei significa ¿quién? Claro. ¿Quién? El Inei. Claro. ¿Quién? Claro, Inei. Y el Piñeimi. El pi en algún minuto también lo vimos, que es decir. ¿Ya? Ajá. Y el ñe, que también tiene que ver con una partícula que hace que se obtenga algo de la otra persona. Entonces, por eso, ¿quién te dice ser? ¿Ya? Por ahí más o menos, si uno literalmente viera eso, es ¿quién te dice ser? ¿Quién te dice ser? Claro, mira, ahí está el marcador de persona, el IMI también, que ¿quién te dice ser tú? Tú, claro, el IMI es el marcador personal de tú. Entonces acá ya dice inche, que sería yo. Yo, claro. El inche, que es yo, que es el marcador de persona en primera persona singular. Claro, ese es el pronombre personal, ¿cierto? El pronombre personal. Yo me llamo Maximiliano. Claro. Inche Maximiliano Piñén. Inche Maximiliano Piñén. Fíjense cómo va después el me llamo o el verbo. Claro. Primero está el pronombre personal, ¿cierto? Inche. Luego viene el sujeto de la oración, Maximiliano. Y luego viene el verbo. Yo, Maximiliano, me llamo. Me llamo. O yo, Maximiliano, me dicen ser. Me dicen ser, claro. Me dicen ser. Claro, y la forma de dicen ser porque normalmente el mapuche era lo nombraban por su esencia de lo que era realmente. Por su esencia. Claro.
Entonces va por ahí. Amy, Iñaiping, Amy. Amy, Inaping Amy, claro, hay una pregunta que tiene que ver y tú, ¿cómo te llamas? Si volvemos a hacer la pregunta, lo mismo anterior, a la otra persona. ¿Y tú, cómo te llamas? ¿Y tú cómo te llamas? Claro. O ¿cómo te dicen ser? O cómo, eso sería literalmente, ¿cierto? ¿Y tú cómo te llamas? Y luego, ¿cierto? Yo Yo, me llamo Juan. exacto. Yo me llamo Juan. ¿Y esto de acá? Chumleimi Peñi Maximiliano. Claro, Chumblay Peñi Maximiliano tiene que ver un poco con una pregunta que es cómo está la persona. Ya. Con eso logro saber el estado en que tiene la persona. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mira. ¿Cómo Chumblay. estás? Hermano Maximiliano. Claro. Vamos bien, ¿no? Sí. Desarrollemos esta parte, Peño. Bien, hay Inche Kumelkalen. En este caso estoy usando el pronombre personal, que es yo, y Kumelkalen. Estoy bien. Yo estoy bien. Claro. Kumelkalen. ¿Qué ocurre ahí con esas cremillas de ahí de la U? Esa normalmente es la forma que se pronuncia esa. Kumelkalen. Q. Claro. Q. Kumelkalen. Que es la sexta vocal. Lo habíamos nombrado, ¿no? Kumel. Kumelkalen, claro. Inche Kumelkalen. Y el kume es estar bien. Significa kume de bueno. Estoy bien. Estoy bien. Inche Ya. Kumelkalen. Ahí hay un montón de partículas, por ejemplo, sufijos como la K y la L, que son sufijos normalmente, que lo vamos más adelante a desarrollar. Y está el marcador de persona, si se fijan, la N. Exacto. Yo quería decir esto de yo descubrí hace poco ¿cierto? Le, que es un estativo. Es Claro. como de estar. De estar, Da como el sentido de estar. Y luego aquí tiene, ¿cierto? La N que es del yo. del marcador de persona que... Claro, del marcador de persona del yo. Por lo tanto, esto podría ser sencillamente Kümelkalen. Claro, Kümelkalen. Estoy bien. Pero aquí no hay ninguna inconsistencia en poner el pronombre personal. Inche Kümelkalen. Pero ya aquí está incluido el pronombre personal en la N. Claro, perfectamente podría ser como tú dices, Kümelkalen. Kümelkalen solo. Claro. Amy Chimleimi Peña Juan. Amy, Chumblay, mi Peña y Juan, ahí estoy preguntando, ¿y tú cómo estás, Juan? ¿Y tú? ¿Cómo estás? ¿Y tú cómo estás, hermano Juan? ¿Y tú ¿Cómo estás, hermano? hermano Juan? Kümelkalen. Claro, ¿Qué también significa? estoy bien. También. El K, ¿qué significa? Claro, K es una partícula, un sufijo, una partícula normalmente dicen que es la que te hace, continúa con lo mismo tuyo, es como también. Él también. Él también. Él también. También También estoy bien. Aquí está clarísimo que es palabra por palabra. El K, que ya saben que es también. Claro, Y Kümelkalen, que es estoy bien. estoy bien. ¿Cierto? Claro. Chukupaimi. El Cheukupaimi tiene que ver de dónde eres o de dónde vienes. ¿De dónde eres? Claro, ¿De dónde eres? O también vienes. vienes, claro. Que, literalmente el Kupa, si lo hemos desarrollado, el Kupa es venir. Kupa, venir. Claro. Y el IMI, el marcador de persona, del tú. Correcto. De la segunda persona. Kupa es venir. Venir, claro. Y El imi, marcador de persona, del tú. del tú, del Claro, segunda de- persona singular. Sí. Y el cheu, ¿de Sí, dónde? Claro. ¿De dónde vienes tú? ¿De dónde vienes tú? Exacto. Entonces, la respuesta es así. Es Temuco Kupaninche. Temuco Kupan Inche. Yo vengo de Temuco. Temuco. No, De perdón. Temuco vengo. Vengo de Temuco. De Temuco. Eimi Cheukupaimi. Amy, Cheukupaini. Eimi Cheukupaimi. ¿Y tú de dónde vienes? ¿Y tú de dónde vienes? Claro. Entonces, ahí Y Max dice Santiago Cupan. Santiago Kupan. No sé, ya lo voy a explicar en el Amy, Cheukupaini, ahí está todo. ¿Tú de dónde vienes? Yo vengo de Santiago. Claro.
Santiago Cupán. Si se fija ahí, Cupán en algunos casos lo estamos usando con el yo o con tú. Ahí el Cupán está terminando con N y el Cupaimi está terminando con el IMI, que es del tú. Del tú. O sea, aquí podría ser fácilmente Santiago Cupán Inche, claro, ¿cierto? Pero aquí ya está el marcador ahí, claro. El N, que es de la primera persona. Como vamos aprendiendo, Peña. Exacto. Y ahí pueden jugar, teniendo... Inche Santiago Cupán, ¿puede ser? Inche Santiago Cupán. Sí. También puede ser. Claro, no hay coincidencia. Pero el Cupa, ese es el verbo venir. Venir, claro. Venir. Y lo pueden desarrollar Cupán, Cupaimi, Cupai, Cupayu, Cupaimun, etcétera. Lo pueden desarrollar. Muy bien, pues. Ayuwitani Piuque. Esto es algo que usted le preguntó a una papay. Exacto. Que tenía una duda. Claro, nosotros teníamos duda de cómo seríamos, que es un gusto conocerte, un gusto conocerte, encantado de conocerte. Claro, o estoy contento de verte, cosas como esas. ¿Y cómo se dice esto? Ayuwi tani piuque. Ayuwi tani piuque. Claro. ¿Y qué significa? Algo muy bonito, Esto literalmente... claro, en este caso Ayuwi es como que es un verbo incluso que... Se pone contento mi corazón. Claro, se pone contento mi corazón. Está contento mi corazón. Fíjese que esto significa literalmente está contento o se pone contento mi corazón. Claro. Literalmente, por eso recuerden que en los idiomas, en la lingüística, o el tema de las traducciones, siempre hay que interpretar las expresiones. Ocurre lo mismo, por ejemplo, con el How old are you del inglés, ¿no es cierto? Exacto, claro. Porque todos sabemos que se interpreta como qué edad tienes, pero no significa literalmente eso. Claro. Literalmente significa qué tan viejo eres tú. Exacto. ¿Qué tan viejo eres tú? El How old are you, y aquí ocurre lo mismo. Ayuwi tani piuque. Claro. Se pone contento mi corazón, pero lo vamos a traducir como... Un gusto conocer. Vamos a ver encantado. Encantado. Encantado de conocerte. Bien. Café, Peña Juan. Café. Veamos café. A ver, eso me tiene confundido un poquito. También. También. Yo también. También, es decir, ahí el K, si te fijas, lo habíamos visto como fei. El K también. Claro, también, y el fei es como eso. Entonces, yo también tengo eso. Yo también aquello. Claro, o sea, lo que estás diciendo. Lo que estás diciendo. Café. Café. El fei es el eso. Eso, claro. Es neutro, como lo llamamos nuevamente. Eso. Y finalmente, Peucayal, Peñimax. El Peucayal ya lo conocen. Claro. Ya lo vimos en unos videos. Claro, que es como la despedida. ¿Ya? En algunos casos dijimos que era el adiós, el chao. Así que adiós. Claro, adiós. Y ahí también hay un tema que es literal. Chao. Chao, adiós. Adiós. En general es despedida, un saludo de despedida. Hasta luego. Hasta luego. Hermano Max. Y aquí se repite, ¿cierto? Peucayal Peña. El peo, también hay una cuestión literal ahí, que el peo es nos vemos pronto. Peo. Claro. Peo. Nos vemos pronto. Claro. Y ahí también hay que descifrar, si en algún momento está la K también, que un sufijo que hay por ahí, entonces hay un montón de elementos. Pero lo importante es destacar que Peucayal es un hasta luego, un hasta pronto, un saludo de despedida. Correcto. Bien, pues, entonces aquí ya tenemos desarrollado el diálogo. El diálogo. ¿Les parece que ahora lo interpretemos con Peñi Juan? Bien. Adelante, entonces, comenzamos. Ya. Mary Peñi. Mary Peñi. Inei Piñaimi. Inche Maximiliano Piñén. Amy Inei Piñaimi. Inche Juan Wincabal Piñén. Chumbleimi Peñi Maximiliano. Inche Kümel Calen. Amy Chumbleimi Peñi Juan. Kakumel Calen. Che Ocupaimi. Temuco Ocupan Inche. Emi Che Ocupaimi. Santiago Ocupan. Ayuhuitani Piuque. Café y Peñi Juan. Peucayal Peñi Max. Peucayal Peñi Juan. Pelei. Como pueden ver ahí, entonces interpretamos con Peñi Juan el diálogo. Ahora lo vamos a hacer un poco más lento y para finalizar lo vamos a hacer un poquito más rápido. Claro, en general en Mabuduнгüena es muy rápido, ¿ah? Exacto. Quizás entonces un poco. vamos a ir primero lento y después rápido. Bien.
y vamos a pedir que vayan repitiendo con nosotros. Mari Peñi. Mari Peñi. Inaping Amy. Inche Maximiliano Piñén. Amy Inaping Amy. Inche Juan Wincabal Piñén. Chumleimi Peñi Maximiliano. Inche Kümelkalen. Amy Chumleimi Peñi Juan. Kakumelkalen. Cheu Kupaimi. Temuco Kupan Inche. Amy Cheo Kupaimi. Santiago Kupan. Ayuwi Tanipiuque. Café y Peñi Juan. Peucayal Peñi Max. Peucayal Peñi Juan. Muy bien. Esa es es la... Les damos el espacio, ¿cierto?, para que vayan repitiendo. Claro. Y ahora, bueno, pueden retroceder el video y hacerlo varias veces hasta que les resulte, ¿no? Bien. Ahora vamos a hacerlo un poco más rápido. ¿Les parece? Bien. Mari Peñi. Mari Peñi. Inaping Amy. Inche Maximiliano Piñén. Amy Inei Piñaimi. Inche Juan Wincabal Piñén. Chumleimi Peñi Maximiliano. Inche Kimelcalen. Amy Chumleimi Piñi Juan. Kakumelkalen. Chiucupaimi. Temuco Kupan Inche. Amy Cheo Kupaimi. Santiago Cupan. Ayuwi Tanipiuque. Café y Peñi Juan. Peucayal Peñi Max. Peucayal Peñi Juan. Bien, entonces ahí tenemos el primer diálogo básico de conversación número 1. Espero que les haya gustado, les sea de mucha utilidad para ir ya, en cierto, Peñi, asimilando todo lo que hemos visto en los primeros videos. Claro. Y nada, sáquenle el máximo provecho. Y aquí con esto pueden jugar, en vez de decir Peñi, por ejemplo, puede ser papá y chachay, Papá y chachay, Lamien, etcétera. Ahí pueden ir jugando. Pueden ir jugando para ir multiplicando su capacidad de conversar. Gracias, amigos. Nos vemos en el próximo video. Así, Peucayal. Peucayal.